¿Cómo está? Un gusto saludarles, gracias por compartir con nosotros este programa Cita Regional, donde conversamos siempre con interesantes invitadas e invitados que son de nuestra región, donde tratamos temas de interés regional, de interés local, nacional, que de alguna u otra forma nos afectan a todos. Y hoy, para comenzar este programa Cita Regional, les quiero presentar a quienes nos van a acompañar, a nuestras panelistas y panelistas. En primera instancia, quiero saludar a Paz Anastasiadis, que es abogada. ¿Cómo está, Paz? Un gusto tenerla nuevamente en este programa. Hola Bernardo, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Saludar a todos los que están hoy día en el panel también. También saludamos a Raúl Celis, abogado, ex intendente regional, ex convencional constitucional. Bueno, Raúl Celis, un hombre de la región. ¿Cómo está, Raúl? Gusto tenerlo acá. Hola Bernardo, aprovecho de saludar también al resto de los panelistas que ya los irás presentando y a nuestros televidentes. Saludamos también a René Lúez, concejal de C por Viña del Mar. ¿Cómo está, René? Un gusto tenerlo en el Cita Regional. Eh, ahí, Sí, René, muchas ahí. gracias, Bernardo, por la invitación y también es un gusto estar con Jaime, con Raúl y con La Paz grandes y gratos contertulios en este día. Oiga, y vamos a terminar de saludar, mire, la postura de Jaime Varas Canesa, Jaime Varas Papá, como le decimos cariñosamente, casi de Vita Perón, ¿se da cuenta? ¿Se acuerda esa foto histórica? ¿Cómo está, Jaime? Un gusto tenerlo también en el Cita Regional. Hola Bernardo, buenas tardes, con Tertulio, muy contento y siempre muy grato conversar en este programa y puede hacer que cubramos la satisfacción y las aspiraciones de los televidentes en nuestras conversaciones. Y sin duda, porque recibimos muy buenos comentarios siempre de mucha gente que ve este programa porque le gustan las opiniones regionales. Y justamente ese es el objetivo del Cita Regional. Oye, les quiero también presentar a pues este amigo que lo tenemos siempre, que es el De hombre siempre. del tiempo. Bien, pues vamos a comenzar con el primer tema. Ya vamos a ir al tema de la seguridad, pero sin duda que una de las situaciones que ha marcado la pauta en los últimos días tiene que ver con que la semana pasada, más o menos a esta fecha, estaba concluyendo el temporal que nos afectó, uno de los temporales sistemas frontales en cuanto a la intensidad del viento, en cuanto a la cantidad de lluvia y también a las marejadas anormales en el borde costero, impactó mucho. Y una de las consecuencias fue la caída producto del viento de muchos árboles y también la falla del sistema eléctrico en muchos sectores. Y hasta el día en que estamos haciendo este programa, todavía hay clientes, porque se utilizan clientes. Sin embargo, cuando se habla de clientes, ¿no es cierto?, se refiere a un hogar, a una casa, a una vivienda. Si eso lo multiplicamos por la cantidad de personas que viven, son miles de personas afectadas que quedaron sin suministro eléctrico. Acá en la región, porque los medios capitalinos, claro, hablan mucho de lo que pasa en la región metropolitana, se olvidan que en el sur del país, por ejemplo, llevan más de una semana poblaciones enteras sin energía eléctrica, y acá en nuestra región, una de las provincias más afectadas fue la provincia de San Felipe, y especialmente la ciudad de San Felipe con cerca de 5.000 clientes, digo, entre comillas, multipliquemos por la cantidad de personas que viven en dichas viviendas. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué está ocurriendo? ¿Están preparadas las ciudades para soportar este tipo de situaciones que no son nuevas? Porque antiguamente, antes, ¿no es cierto?, esta sequía y esto que pasaba con el cambio climático se daba, los antiguos temporales. ¿Están preparados los servicios para responder? Quiero comenzar con usted, Raúl Celis. Gracias Bernardo. En realidad aquí hay varios elementos que hay que considerar. A mí me tocó ser director de una empresa de distribución eléctrica, pero una empresa chiquitita que es para Isla de Pascua, y siempre teníamos una pesadilla con los cortes de luz. Y ahí el problema básicamente estaba en que un problema con el municipio, que es el encargado del aseo ornato y despejar los bienes nacionales, y no lo hacía. Entonces teníamos que hacerlo nosotros como empresa, que se llama SACIPA. Eh, y además los trabajadores les gustaba hacerlo, me acuerdo, en horas extraordinarias. Entonces, todo esto es normalmente un problema de quién tiene la responsabilidad. La municipalidad evita cumplir con su obligación, la endosa a la empresa de distribución o de suministro, que yo creo que en una escala de responsabilidades son los principales responsables de lo que ha ocurrido.
Pero por otra parte, leía yo una declaración que me parece que es bien certera del gerente de CGE. Aquí nos estamos enfrentando en todo caso al Estado chino, en el caso de CGE, de Chilquinta, al gobierno, al Estado italiano, que es el mayoritario en el caso de Enel, no a empresas privadas, propiamente privadas. Él decía hay que apuntar a la infraestructura más que a las compensaciones. ¿Qué significa esto? Que en los últimos años lo que ha ocurrido es intentar evitar subir el precio de la luz y las condiciones de la concesión, porque eso implicaría un encarecimiento de las cuentas. O sea, lo que quiero decir es que habría una mucho mejor infraestructura para atender los problemas de la luz, de estos cortes de luz, en caso de que hubiese mejor infraestructura. Uno podrá decir, claro, pero eso se refleja en un mayor cobro a los usuarios, pero eso depende, porque si el Estado subvencionara, por ejemplo, en parte, ese problema, no lo tendríamos. ¿Por qué lo que se optó en el país por decir, no, privilegiemos las compensaciones? O sea que si hay cortes de luz, se le paga al usuario por el hervidor o la tostadora, o tiene un límite eso de 30 y tantos mil pesos sin pruebas. Después hay que entrar a calificarlo. Pero lo que quiero decir es que es un problema mucho más complejo que simplemente aquí las empresas no respondieron o que aquí hubo un hecho imprevisto de una lluvia muy fuerte o unos vientos muy importantes que impidieron atender. Aquí hay culpas compartidas. ¿Ah? Y hay un elemento, para terminar, ¿Sí? Bernardo, Adelante. que yo creo que es un problema que yo he sido súper repetitivo en esto en muchos programas, y creo que es un problema que nosotros arrastramos hace tiempo en la fiscalización de los servicios. Yo creo que la fiscalización en Chile está muy al debe. René Lues, se da esta disyuntiva empresa-municipio. Eh, Hoy día escuchaba al gobernador regional de la región metropolitana diciendo que le correspondía a las empresas, ¿no es cierto?, despejar el tema de las copas de los árboles donde había tendido eléctrico. Por otra parte, la ley, perdone, me puedo equivocar, pero dice que lo que está de la reja para adentro en las casas corresponde a privados y lo que está de la reja para afuera en el ámbito público corresponde a los municipios. Entonces, a mí me da la impresión que hay una zona gris que es la que hay que atacar y comenzar ya a legislar, legislar, digo definitivamente, para poder aclarar todo este tipo de situaciones. ¿Es así o no desde el punto de vista municipal? O sea, efectivamente, el municipio, en los temas que tienen que ver con el alumbrado público y todo el sistema público de la ciudad tiene mucho que ver, obviamente. Es además el que contrata a las empresas, o sea, digamos, es el que contrata servicios. Entonces, además, en el caso de Viña del Mar, son servicios de dos empresas que tenemos, que asisten, digamos, los distintos sectores de la comuna. Pero son empresas privadas, entonces obviamente que hay una responsabilidad del mandante en esto, que es el municipio. Obviamente también es una responsabilidad de las empresas de mantener equipamiento de alto nivel. A mí me cuesta pensar que un temporal, por muy importante que los vientos fueran, estamos hablando de vientos de 90 centímetros por hora, es harto para Chile, pero tampoco es una cosa tan extraordinaria como para que el sistema se quede completamente, digamos, en el suelo durante tantos días. Eso es una cosa que no estábamos acostumbrados. Estábamos acostumbrados a fallas de Enel, pero más acotada, pero esta es una falla demasiado amplia y además por demasiados días. Entonces, acá hay un problema obviamente de inversión, de infraestructura, en términos de los equipamientos que tenemos para enfrentar este tipo de emergencias y también, por supuesto, un problema de trabajo o de relaciones con los municipios en el día a día, cómo se fiscaliza. Aquí en Viña del Mar tenemos todos los días problemas, todos los días tenemos problemas con la luminaria pública, por ejemplo. Todos los días se apagan algunas luminarias en todo Viña del Mar. Entonces, nosotros hemos además contratado una empresa especialmente para que mantenga ese alumbrado. Una es la que lo instala y entrega la electricidad y otra es la que lo mantiene.
Y ahí, por supuesto que tenemos un problema grave, como decía Raúl, de fiscalización, digamos, del trabajo de estas empresas. Así que, más que darse responsabilidad, siempre aquí lo que buscan los actores es a quién responsabilizar de esto. Me refiero yo a los actores privados y públicos. Aquí lo importante es ponernos de acuerdo. Bueno, ¿qué se va a compensar? Bien, hay gente que se le requiere compensar, pero lo más importante en qué se va a invertir los recursos, o sea, cómo se va a obligar a las empresas a que inviertan en un periodo de tiempo determinado una cantidad de recursos que impidan que esto vuelva a ocurrir. Y en segundo lugar, también cómo los municipios y todo el aparataje público contribuye a que esto no ocurra fiscalizando como corresponde. Perfecto. Jaime, ¿es la solución terminar con las concesiones como se ha planteado, ¿no es cierto?, por parte de alguna autoridad, aunque contrarrespuesta dice que es muy complicado el proceso, si es que se termina con una concesión, por lo que significa volver a tener otra empresa y que el Estado no está preparado para asumir lo que implica justamente el funcionamiento de este tipo de sistemas? Sí, mira, aquí el procedimiento de caducidad de la concesión que está determinado por la ley es un proceso por sí complejo y de larga data. Es decir, está el precedente de un proceso que se inició en contra de una sanitaria en el sur y sucede que el proceso duró más de un año y medio y al final se optó por no caducar la concesión. Ahora, yo lo que quiero referirme en cuanto a que las responsabilidades se van a establecer en este proceso de caducidad que inició el Ministerio de Energía en contra de la empresa Enel. Por lo tanto, en esa materia de responsabilidades, yo creo que habría que esperar el resultado de esta primera etapa del proceso de caducidad. Ahora, lo interesante a mi modo de ver es la reflexión que hay que hacer sobre el estado de la infraestructura energética que actualmente existe en nuestro país. Refiriéndome particularmente a las declaraciones de Iván Quesada, gerente de CGE, él señala de que la infraestructura energética actual de nuestro país es absolutamente deficitaria. Y tan deficitaria es que ellos no conocen efectivamente cuáles son sus clientes a quienes se le ha suspendido el suministro de energía eléctrica. Entonces, tú te preguntas, oye, ¿cómo es posible que tomando en cuenta el proceso de energía que tiene nuestro país, todavía no se tenga un sistema que permita establecer cuáles son los clientes a quienes se les ha suspendido el suministro? Y eso te grafica de que al parecer, y como lo han reconocido incluso autoridades de gobierno, la infraestructura energética de nuestro país es absolutamente deficitaria. Ahora, la pregunta que hay que hacerse es, bueno, ¿por qué es deficitaria a pesar del avance tecnológico que, que vive en nuestro país? Y ahí es donde yo creo que habría que hacer una reflexión de fondo, por cuanto las empresas han señalado que ellos están dispuestos a hacer las inversiones que sean necesarias, pero que evidentemente necesitan condiciones en cuanto a tarifa y otro tipo de materia. Yo creo, Bernardo, que ese es el centro de la discusión que como país deberíamos enfrentar adecuadamente. Ahora, por otro lado, también uno puede comprobar que la problemática no solamente se ha suscitado en la remuneración del servicio, sino también en toda esta materia de las compensaciones. Y yo creo que ahí, por lo menos lo que se ha escuchado por los medios de comunicación social, es que las empresas están dispuestas a materializar esas compensaciones. Incluso se ha señalado de que el valor de las compensaciones van a estar fijadas por la superintendencia y que las empresas distribuidoras estarían de acuerdo en acatar esa resolución que adopte la superintendencia en cuanto al valor de las compensaciones. Perfecto. Pero en todo caso, como reitero, a mi modo de ver, la reflexión de fondo que debe hacerse es respecto a las inversiones que debe realizarse en la infraestructura energética con el objeto de que esté
a la par con el desarrollo que el sector energético ha tenido en nuestro país. Perfecto. ¿Y usted, Paz, qué reflexión hace con respecto a este tema? Yo creo que, por supuesto que hay distintos actores que están involucrados finalmente que se suministra un servicio que se entiende básico además. Entonces, desde esa vereda estamos parados, pero yo creo que todo esto, estas reclamaciones que vienen asociados a quienes son las empresas que están entregando, que no están entregando el servicio, hoy día lo están entregando ex post, cuando ya se producen todos estos daños a las personas que tal como decías al inicio, Bernardo, estamos hablando, hoy día, hasta el día de hoy, estamos hablando del número de 61.000 personas, o sea, casas, pero eso estamos hablando de familia, Claro. gente que perdió todo en sus refrigeradores, que quizás también se le echaron a perder el electrodoméstico, entre otras cosas. Entonces, es hacia allá donde se apunta y se mira hoy día cuál es la problemática que estamos generando. Yo creo que dentro de siendo una persona que evidentemente no soy afín a este gobierno, pero creo que las decisiones que han ido adoptando esta semana han sido las correctas. El generar ultimátum, en generar condiciones, y que es lamentable a la vez, porque al final pasa mucho, es muy propio del sistema donde estamos acostumbrados los chilenos, y cuando hablamos de ese trabajo mancomunado público-privado, el privado también tiene un rol re importante que realizar. Nuevamente vuelvo ahí el conexión, es un servicio básico, y por lo tanto que lamentable que sea que hay que estarle recordando una ley, porque esta caducidad es una facultad del presidente de la República que lo puede realizar en cualquier momento, cuando se producen las condiciones gravísimas que posiblemente aquí se encuentran antecedentes. Entonces, entregándoles un ultimátum para que se reponga el servicio de la luz en distintos hogares y a la vez, a la par, con que vienen las cuentas y claro, no habrá claridad respecto a quiénes son los clientes, pero tampoco surgió como de mutuo propio de las empresas decir, bueno, a ver, entregamos la cuenta, estas son las condiciones, hoy día estamos enfrentando nosotros, entregando una problemática, por lo tanto, ¿cómo desde ya compensamos o generamos beneficio de pago? Y eso no se dio. Yo lamento que a veces, o sea, que nuevamente tengamos esta figura del privado que no está pensando en la gente sino en su propio negocio y tiene que ser el Estado el que propende. Cuando dicen no se necesita tanto Estado, bueno, aquí aparece el Estado por las Bueno, personas, entendiendo que tenemos que generar condiciones para todo. Yo soy muy partidaria de todo el sistema público-privado, pero privado también yo entiendo aquí que tenemos que hacer un rol. Por supuesto, los municipios, todo, pero bueno, si yo estoy entregando algo, esa es mi pega, ese es mi rol como empresa, bueno, si me doy cuenta que hay problemas con los árboles y urbanísticos, bueno, también tengo que generar todas las condiciones preventivas previos y no darle estos problemas que estamos teniendo dentro de todo el territorio del país. perfecto. Antes de pasar al próximo tema, un minuto para quien quiera alguna conclusión final. Sí, yo quisiera decir algo, Bernardo. Yo en general comparto lo que se ha dicho, comparto que las empresas han sido las principales responsables, pero también creo que aquí ha habido una actitud populista por parte de los municipios de condenar a las empresas a sabiendas que ellos también tienen parte de la responsabilidad, a sabiendas que existen contratos que están súper regulados en cuanto al precio, en cuanto a las cosas que deben hacerse. De manera que aquí hay culpas compartidas y creo que la peor solución sería que no va a pasar tampoco, es muy difícil que ocurra, poner término a las concesiones, porque yo me imagino al Estado cumpliendo con este servicio, lo haría probablemente de la misma manera que ha reconstruido el incendio, los daños del incendio en Viña del Mar, que ha sido a una velocidad impactantemente antiempática, digamos, con, con la ciudadanía. Perfecto. Bien, solo ojalá esto no quede en que van a haber compensaciones y todo el mundo tranquilo, sino que se vaya al tema de fondo y que se legisle realmente. Porque, por ejemplo, hace cuánto tiempo que se aprobó en el Parlamento un tema para retiro de cables aéreos y recién va a entrar el reglamento. Solo tenemos la ley, pero no teníamos reglamento. Lo que pasa en Chile, se aprueban las leyes en lo macro, pero los reglamentos se demoran meses y años a veces en estar aprobados. Bueno, situaciones que ocurren y esperemos que la gente que nos está viendo, sobre todo en la provincia de San Felipe, ya haya recuperado, ¿no es cierto?, lo que es la energía eléctrica y por eso están junto a nosotros.
Quiero pasar a otro tema que creo que también es de importancia porque se conocieron resultados de la encuesta, de la última encuesta, ¿no es cierto?, de Nacional Urbana de Seguridad. Y hay un dato que no es menor, si lo llevamos a nuestra región, que cerca del 60% de las personas que fueron encuestadas, por lo tanto, que representan a esta región, ya no salen de noche porque tienen temor. Y creo que eso es lo que está reflejando. En las últimas horas anduve por la calle Valparaíso, eran las 18:30 horas, 19 horas, todos los negocios prácticamente cerrados y los que no estaban cerrando rápidamente para que sus dependientes se fueran a sus hogares. Es la realidad que estamos viviendo. René Luis. La verdad es que tú pones la calle Valparaíso y es como la expresión máxima de nuestra historia en Viña del Mar, porque claro, en todas las comunas pasa, en todo el país pasa, esto es un fenómeno completamente nuevo. Y la verdad es que la calle Valparaíso, como era nuestro paseo natural, y en mi caso, cuando yo era muy chico, el paseo dominical de la familia, verlo como está, y esa es la expresión de lo que está pasando en todas partes de Chile, no solamente en Viña del Mar, y no solamente en ese punto de la ciudad, que la gente cambie su cultura. Si a mí lo que me impacta es el cambio de cultura que hemos tenido. Esto era un país que hasta hace pocos años la gente podía salir tarde de sus casas, salía tarde a pasear, tenía actividad nocturna, teníamos un cierto nivel, digamos, de seguridad que uno le permitían hacer cosas normales, como por ejemplo hablar por teléfono en la calle. Hoy día la gente evita hablar por teléfono porque le pueden robar el celular a alguien en moto. Eso es una cosa que no habíamos visto antes. O salir a pasear o tener que cerrar los locales a las 7 de la tarde porque están desesperados por los robos. Entonces, a mí lo que me complica de esto es que nos cambió la vida, nos cambió la cultura. Y uno decía, hoy día uno dice, pucha, éramos como más felices y no nos dábamos cuenta. El país que teníamos, lo que habíamos construido y que hoy día está completamente superado por esta violencia, esta toma de los espacios públicos, estas mafias que finalmente, esta delincuencia organizada que nos somete y somete la vida de todo un país, nos pone de rodillas. A mí esto me angustia porque digo, si estamos así hoy día, ¿qué va a pasar después? Así que yo solamente un llamado, yo diría urgente, un grito desesperado porque nos pongamos todos de acuerdo. Este no es un tema de un gobierno, aquí es un tema del país, cómo salimos adelante, defendemos nuestra democracia, nuestro modo de vida, nuestro estilo de vida, histórico por lo demás, construido durante más de 200 años de historia para que no nos lo arrebaten. Estamos todavía a tiempo, pienso yo. Ojalá que hagamos un gran esfuerzo colectivo en esto. Bueno, dentro de las cifras, por ejemplo, se señala que a nivel regional, los consultados, si por temor a víctima de delito ha dejado alguna actividad, 66,5% dijo que dejó de usar celular o artículos electrónicos en público, 65% dejó de caminar por ciertas áreas o lugares, y un 56,9%, lo que decíamos, dejó de salir de noche. Además, el 7,8% de los hogares encuestados fue víctima de un delito violento. Terrible, inaceptable, inaceptable. Jaime Varas. Mira, los resultados de la encuesta evidentemente a mí me interpretan fielmente y es desgraciadamente la situación que se viene arrastrando hace tiempo. Desgraciadamente no se ha puesto término a este proceso y es un proceso increciendo. Y desgraciadamente hay dos situaciones que yo quiero aclarar. Primero, de que desgraciadamente las instituciones que están a cargo de la prevención del delito no están capacitadas para enfrentar este tipo de situaciones y al parecer no se han adecuado rápidamente a este flagelo y los programas que se han diseñado no han sido eficientes desde ese punto de vista. Lo segundo es que efectivamente, como dice René, yo creo que las costumbres de los viñamarinos han sido modificadas fuertemente y la situación que tú indicas de la calle del Paraíso, bueno, se replica en la calle Quillota, en alrededor del mall y en las partes altas de nuestra ciudad.
Por lo tanto, no es solamente una situación focalizada en un punto específico. Eh, Desgraciadamente uno, sin ser repetitivo, comprueba de que desgraciadamente este proceso eh, ha ido creciendo cada día más, no se visualizan la posibilidad de que se ponga término o se aminoren su efecto, y eso es realmente triste por cuanto nuestro sistema de vida, nuestra calidad de vida se ve fuertemente deteriorada. No, y no pasa solamente en la que Valparaíso, fue un ejemplo. De hecho, hablábamos del tema de las luminarias y a un costado del casino, en la Avenida Perú, Avenida Los Héroes se llama, ¿no es cierto?, donde está la estatua de los héroes, a un costado del estero, prácticamente Eso la se iluminación llama. es nula. Y ese es un sector turístico. Y lamentablemente eso pasa en el centro de la ciudad de Valparaíso, en Quilpué los comerciantes también se quejan por lo mismo, en Villa Alemana. Hay algunas comunas que tienen quizá un poco más de tranquilidad, pero es un tema general que está pasando, ¿no es cierto?, en nuestra región y en nuestro país. Y es preocupante porque si bien las autoridades dicen que en comparación a la medición anterior del año 2022 bajó algunos puntos, lo que pasa es que igual las cifras siguen siendo altas. Igual es un tema que hay que seguir viéndolo, hay que seguir combatiéndolo, hay que seguir luchando para que la familia pueda recuperar los espacios públicos, y de eso se trata, para que podamos recuperar la tranquilidad. Paz, Raúl Celis, nos vamos a separar y vamos a volver con ustedes en el segundo bloque con este tema, y solo al terminar dejar un dato. Carabineros entregó una cifra que a mí me parece realmente complicada. 1 de cada 3 integrantes de una banda delictual es un menor de edad. Y creo que eso también está reflejando un poco la realidad que está ocurriendo. Raúl Celis, Paz Anastasiadis, Jaime Varas Canesa, René Luez, gracias por estarnos acompañando en esta cita regional. Nos separamos solo por algunos segundos y ya volvemos para la segunda parte de este programa, de su canal local, que es Quinta Visión. Continuamos entonces con esta cita regional de Quinta Visión. Gracias por estar junto a nosotros, por acompañarnos con su sintonía. Estamos junto a Paz Anastasiadis, estamos junto a Raúl Celis, René Luez y Jaime Varas Canesa, conversando temas de importancia para ustedes y también para nosotros, para las familias, que es lo que acá importa. Estábamos al terminar el primer bloque hablando sobre los resultados para nuestra región de la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad. Y lo habíamos planteado de que ya mucha gente no quiere salir de noche producto de la inseguridad que siente, y yo había dado una cifra terminal que ha emitido Carabineros, que 1 de cada 3 integrantes de una banda delictual de Paz es un menor. Y creo que eso también radica un poco la violencia que se está viviendo, porque mucha gente conversa y dice, oye, pero como si los menores no le tienen miedo a nada. Pasan hasta esa vez. Y yo que no escuché esa cifra, la verdad, sería importante también revisar en relación a las estadísticas que mantiene permanentemente el Ministerio Público, que no lo ha revisado para este año, la tasa de participación de menores de edad en delito. Cuando yo siempre recorro para atrás, que cuando estaba yo en Seremi Justicia en la región, 2014 al 2018, era el 3,5% de los jóvenes estaba involucrado en delitos, y de la mitad de eso, o sea, estamos hablando como 1,8% de la mitad de ellos estaban en delitos más considerados más violentos. Por lo tanto, si uno mira, casi el 90, más del 90% que son delitos que los cometen los adultos. Esta cifra que entrega Carabineros de la participación, que claro, hay que ver si, de todo el resto de los hechos punibles, pero esta cifra estamos hablando del orden del 33%, que es muy complejo. Muy complejo porque va asociando a distintos espacios, porque cuando los jóvenes menores de edad están involucrados en delitos, también nos está arrojando importantes antecedentes o advertencias acerca de qué está pasando con la escolarización y cómo
todo este proceso, abandono escolar, de desescolarización, no se está abordando correctamente, menos en un periodo tan crucial que es esto, que es la captación que vamos a tener del crimen organizado, del narcotráfico, que va a ir apuntando a quienes terminan siendo especies de soldados de ello, Claro. donde lo complejo tiene dos lados. Uno es el nivel de violencia, porque efectivamente de menores de edad hasta los 29 años los delitos son los delincuentes son los más violentos. Y por otro lado, el otro eje de esto es que son eslabones que son considerados débiles. ¿Por qué? Porque son detenidos y voy cambiando rápidamente hacia otro. Lo mismo que sucede con las mujeres en el narcotráfico, que se utilizan a estas personas. Es más complejo aún, pero no tienen ni siquiera grados jerárquicos. No me importa que terminen presos, porque lo voy a cambiar rápido y lo voy a cambiar y a otro entonces voy a persuadir con el dinero. Entonces, esto es súper complicado si no abordamos la naturaleza de dónde, en el fondo, los factores de riesgo que están proyectados a esta población que están mirando con atención el narcotráfico, el crimen organizado, lo que es muy complicado más aún porque esto va creciendo, se van asentando en el territorio y claro, y todos estos espacios vacíos, como lo que estaban comentando René, Jaime, estos espacios vacíos lo que está entregando es que tengan más facilidad de penetrar. Entonces, esto que la noche ya no se pueda salir, que es ese un porcentaje, casi el 50% ya se guarda de noche para no ser víctima de delito, es muy complicado porque le estamos entregando espacio. El otro día yo hace 2 semanas. Tuve 2 semanas sin vidrio porque me costó un montón además arreglar el vidrio. Entre todo llovía porque me rompieron el vidrio del auto en la noche. Un día lunes que había muy poca gente. Estamos hablando de 8 Norte, la calle más, como más bonita de Viña dentro de la ciudad. Y en 8 Norte roto el vidrio 11:30, 12 en la noche posiblemente. Y entonces, y después de eso, además, venían unos tipos bien extraños que uno corrió, tuvimos que seguir rápido en el auto porque lo más probable es que o sea, se empezó a acercar al auto y yo creo que eran otras personas, ni siquiera los mismos. Entonces, ese es el clima, a mí me ha pasado ya en Viña unas 3 veces roto el auto dentro de un periodo de 4 años, entonces es natural. Y bueno, ya me corta el tiempo, pero lo que sí quería hacer respecto del centro de Viña, que ahí me llamó mucho la atención, yo creo que aquí necesitamos un cambio inmediato en Viña del Mar de la concientización de recuperar el territorio. El que el comando de Iván Puig esté en el centro de Viña del Mar, yo realmente lo veo con muy buenos ojos, el volver a pensar esa ciudad que muchos recordan. Ahora, Raúl Celis, el tema es que muchas veces se comienzan a normalizar las cosas. ¿Y no será que nos vamos o nos estamos acostumbrando a normalizar este tipo de situaciones? Porque en un principio, recuerde, fuimos las familias las que tuvimos que comenzar a colocar barreras en nuestras casas y medidas de seguridad para evitar que los delincuentes ingresaran. Y ahora esto de que no importa, total, me acuesto temprano, veo televisión y estoy temprano en mi casa, ¿no será que es peligroso y que se comienza a normalizar cierto tipo de situaciones, Raúl? Sea, de ninguna manera yo creo que es normal y tampoco es lo que va a ocurrir. Aquí lo que ha existido es una especie de irse dejando estar, eh, deslegitimar a Carabineros y a la PDI, especialmente por parte de la extrema izquierda, eh, hacerse el leso con el comercio ilegal que se ha tomado en las calles. eh, y en el fondo, aquí yo creo que en gran parte la responsabilidad, por supuesto que son compartidas, pero en gran parte creo que un gobierno como el nuestro, de extrema izquierda, eh, que avaló la violencia, que avaló la violencia del estallido social, indultó a delincuentes, compensó económicamente a muchas personas que habían participado en el estallido, mantiene numerosas querellas en contra de Carabineros. Eso no ayuda en nada. ¿Ah? Tolera, fomenta en algún momento el comercio ambulante, no ayuda en absolutamente nada. Por eso que creo que se trata de un problema que es reversible, porque aquí hay una corriente ideológica que ha fomentado eh, la inseguridad y las consecuencias son gravísimas. Que el 56,9% no salga en la noche en una ciudad turística como Exacto. Viña del Mar, en una región turística, eso es pero un desastre.
¿ah? Que el 87,8% tenga una percepción de aumento de la población, 87,8%, es una cantidad enorme que ha aumentado la delincuencia en los últimos 2 meses, pero también una cifra catastrófica. Entiendo que estamos de los más altos del mundo. Sí. Y para eso, la forma creo que es enfrentarla y enfrentarla con dureza. Si el monopolio en el uso de la fuerza lo tiene el Estado, ¿ah? Y en eso uno no puede perderse y ser contemplativo, y no que es la sociedad la responsable. No, aquí hay los delincuentes, creo que hay que tratarlos como tales y eso requiere mucho mayor energía en cuanto a la sanción y en cuanto a la persecución de este tipo de conducta. Bueno, en un minuto más o menos cada uno para ir cerrando esta parte del tema y pasar a otro. René Lues, ¿qué conclusiones tiene? ¿Qué le gustaría que pasara? A mí me gustaría, lo he dicho tantas veces en este panel, un gran concierto de todos los actores sociales y políticos del país a nivel nacional, regional y comunal para, mira, tomar todas las medidas. Aquí ninguna medida es insuficiente. Todas las medidas, todas las que se nos ocurran, desde el punto de vista de la infraestructura también, que evita los riesgos de este tipo de incivilidad y de delincuencia, pero también acciones concretas de la comunidad, una gran campaña con la comunidad. Si la comunidad no participa, no comprando en el comercio ambulante ilegal, estamos sonados. Antiguamente, yo me acuerdo, había un programa una propaganda para que nos pidiéramos de vuelta la boleta cuando comprábamos algo. Pida su boleta porque es importante y te daban todas las explicaciones y uno finalmente se acostumbró a pedir la boleta. Hoy día pues deberíamos hacer una tremenda campaña a todo nivel de concientización de que la gente no compre en el comercio ambulante ilegal porque hay oferta, hay demanda, perdón, hay ofertas y hay demanda. Si la gente no compra, el comercio ambulante ilegal se complejiza, se le quitan, digamos, los espacios. Entonces, todo lo que se pueda hacer hay que hacerlo en un gran acuerdo, yo creo, ojalá en nivel nacional, regional y comunal, para que enfrentemos Perfecto. esta tragedia. Esta tragedia pone en riesgo nuestra vida, nuestra forma de ser, nuestra cultura, nuestra historia, nuestra democracia. Así de grave e importante es. Bueno, usted habla del comercio, no sé, ambulante, pero recordemos que las cifras de cesantía también que entrega el INE todos los fines de mes van demostrando que el comercio informal, o por lo menos el empleo informal, va subiendo constantemente. O sea, no se mantienen parámetros muy bajos. Jaime Vara, ¿usted qué esperaría? Jaime, tiene que dar el audio. Ahí sí, Ahí, ahí sí, ahí sí. lo que yo esperaría es una actitud consecuente, coherente y enérgica en el combate a la delincuencia y las medidas de seguridad. Es decir, en realidad aquí no caen medias tintas, sino hay que ocupar todos los mecanismos que establecen la ley ante todas las situaciones y realmente que haya una consecuencia en la acción. Es decir, no basta solamente la denuncia de este tipo de situaciones, sino también corresponde una acción enérgica y concreta sobre el particular. Y ahí es donde evidentemente también se requiere un gran acuerdo nacional sobre el particular, pero evidentemente la iniciativa la tiene que adoptar el Ok, gobierno y a esa actitud sumarse toda la comunidad. Perfecto. Paz. Bueno, efectivamente el orden público depende directamente del Ejecutivo, eso es cierto y qué buen llamado eso y todos estar disponibles a las medidas. Yo creo que o sea, tengo la impresión de lo que hemos visto en este periodo de gobierno, que las medidas de seguridad van llegando tarde hacia donde tendrían que apuntar. Esto viene hace un rato ya desarrollándose y creo que no ha sido
la visión le ha costado tomar una clara visión respecto de las medidas de seguridad. Lo mismo lo hemos hablado en materia penitenciaria, el rol que debiesen cumplir en las cárceles, de cómo segregar población penal y establecer distintas medidas diferenciadas de condena, temas que hoy día no existen, y lamentablemente eso va generando vacíos donde van permeando precisamente estas células ilícitas. Entonces, eso por una parte, y respecto a lo que hablaba René del empleo, o sea, del empleo informal, pero también del vendedor ambulante, hay dos líneas, porque uno es el empleo informal, la informalidad, pero también el uso del comercio ambulante, que también está focalizado y proyectado desde el crimen organizado, desde el narcotráfico, donde puedo blanquear el dinero, entonces le entrego productos para que vendan y las personas terminan comprando, y entonces decimos, uy, que estamos atacados con el crimen organizado, pero al final le estamos comprando sus productos y blanqueando el dinero. Entonces, el énfasis que hace René me parece súper correcto, y por supuesto también desde hoy día que estamos justamente en todo el periodo de elección en octubre, de las elecciones municipales, alcaldes, concejales, bueno, acá hay una clara visión. Yo creo que el comercio ambulante, de la forma que está entregado, no tiene ningún control, no sabemos qué sucede, quiénes están detrás de esto, y creo que acá hay que tomar medidas concretas en las ciudades para poder evitar que esto termine proliferándose finalmente en todos los sectores, no solamente ya en el centro, que han deteriorado todo el centro de Viña. Sí, yo antes de ir con usted, Raúl, yo soy periodista, trabajo en un medio de prensa por muchos años. Entonces me llama la atención, pese a que es noticia, pero que las autoridades antes de comenzar un operativo hagan un punto de prensa en los lugares. Es como avisarle, entre comillas, a los que van a fiscalizar que los van a salir a fiscalizar y que se cuiden. Es lo mismo que pasa con otros operativos, se lanzan grandes proyectos o programas, ¿no es cierto?, de seguridad, el plan tanto, plan enjambre, pero antes se sale con un punto de prensa como avisando y diciendo vamos a ir a tal parte, ojo, tengan cuidado. Entonces, yo creo que ese tema también hay que focalizarlo mejor. Las autoridades deben tener mayor claridad a la hora justamente de lanzar este tema de operativo y no avisarlo con estos puntos de prensa, que para nosotros como periodistas es interesante porque tenemos noticias, pero no será más noticia que después de que ocurren los hechos se puede decir esto pasó, esto ocurrió y así estamos trabajando. Raúl Seca. Eso es populismo electoral. ¿Ah? Antes de las elecciones, obviamente, tratemos de demostrar eficiencia, avisándole al comercio ilegal que vamos a actuar. Eh, yo quería destacar dos cosas. Primero, fortalecer a Carabineros y la PDI en la lucha contra la delincuencia. Favorecerlo desde distintos puntos de vista, en cuanto a su equipamiento y en cuanto también a la normativa, que ellos puedan actuar con seguridad, hacer uso de la fuerza con seguridad. En la medida que no se produzca eso, los resultados no van a ser buenos. Y segundo, respecto del comercio ilegal, yo comparto lo que han dicho René y La Paz. Ahí hay un tema del abastecimiento de estos grupos que, bueno, yo lo veo en la calle Valparaíso en las mañanas, temprano, eh, el tipo de vehículos de los cuales se sacan las mercaderías. A mí no me cabe duda que hay muchos segundos pisos dentro de la calle Valparaíso o en los Claro. sectores adyacentes que son bodegas de este tipo de comercio. Entonces, eh, creo que aquí la mirada que tiene que ver sobre el comercio ambulante eh, tiene necesariamente que comprender ese aspecto de, ojo, aquí no es solamente gente que está muy necesitada, o a lo mejor pueden haber parte de eso, pero hay un grupo muy importante también de aprovechadores, ¿ah? Sí. Que además perjudican a todo el país, pues no pagan impuestos, ¿ah? Eso impide cumplir con políticas sociales, en fin, ahí hay un punto que yo comparto con René La Paz, donde hay que poner ojo. Bien, nos deben quedar unos pocos minutos para terminar este programa. Creo que es un tema interesante. Vamos a seguir tratándolo porque, si bien en las últimas semanas, ¿no es cierto?, ha estado el asunto de las empresas por los servicios que no hay de electricidad, el tema de lo que ha pasado en Venezuela, pero la seguridad pública en Chile sigue siendo la principal preocupación, y no le queda para duda, de la comunidad, de quienes nos están viendo por todo lo que estamos viendo. Y vamos a hablar de otro tema de seguridad pública porque
Yo creo que es preocupante y se le ha dado poco énfasis a lo que ocurrió el sábado pasado en la noche en San Antonio, donde hubo un atentado incendiario, porque incluso hay un grupo anarquista, ¿no es cierto?, que se atribuyó esto con la quema de 8 camiones de una empresa cementera. De hecho, de acuerdo a declaraciones y al mensaje que este mismo grupo entregó, la intención también era atentar contra otra empresa por una cuestión que tiene que ver con el medio ambiente, que tiene que ver, ¿no es cierto?, con el daño que le hacen al planeta. Pero más allá, estando de acuerdo no con lo que significa cuidar el medio ambiente, de qué forma hay que cuidarlo, yo creo, Paz, que este tema cuando ya comienzan a surgir estos grupos anarquistas y se comienza a identificar que hay estos atentados incendiarios, hay que colocar un poco más de atención. Veamos lo que ha pasado en el sur del país. No vaya a ser cosa que se vaya a encender de a poquito la mecha y después nos vayamos a encontrar con una situación media complicada. Pasan hasta Ciales. Sí, la verdad que la noticia deja bien impactado porque finalmente aquí estamos hablando, claro, de un grupo, en un conjunto de personas que en el fondo es asociación ilícita, pero detrás de eso, además, ese concepto de anarquía es más complejo todavía porque van asociados a desestabilizar los sistemas democráticos. Entonces, desde esa perspectiva, por supuesto que ya estamos hablando todo lo que veníamos hablando de crimen organizado, narcotráfico, por una parte, pero cuando ya hablamos también de de estos espacios, hay que tener mucha atención si se produce un hecho puntual o si empiezan a desarrollarse en el resto del territorio otros puntos que van más allá de lo que circunscribimos a la macrozona sur, que hoy día tenemos también estas condiciones y situaciones que son distintos tipos de criminalidad y que es muy complejo. Sí, destacar que durante este año y el anterior se han ido aumentando las penas y distinguiendo los tipos de criminalidad. Esto también por el momento, claro, es solamente, podemos vincular un delito, etcétera, pero también está avanzando una ley antiterrorista, hay ciertos atisbos que uno tiene que ver si es que esto solamente se trata de un ataque puntual o también tiene las características de terrorismo. La ley no ha salido todavía del Congreso, que es una modernización. Actualmente la ley de terrorista no se utiliza porque no están las condiciones para poder aplicarla porque quedó obsoleta respecto a lo que hoy día se vive. Entonces, esto es bien interesante, creo que está próximo a salir eso, la tramitación en la Cámara, pero acá hay que ir viendo, controlando y viendo cómo se va finalmente proliferando una violencia, una criminalidad que lamentablemente es difícil de atacar. Requiere justamente lo que muchas veces se ha hablado, un sistema de inteligencia que hoy día también estamos muy atrasados y que es necesario porque eso es la única forma de ir advirtiendo cómo se van desarrollando y también moviendo dentro del territorio del país estos grupos bueno, que es lamentable, son noticias pésimas finalmente, y sobre todo localidades como San Antonio, que es portuario, que además tiene una proyección económica. Ojalá que sean respuestas concretas respecto de estos hechos. Jaime Varas. No, sin lugar a duda es una muy lamentable noticia. Y en eso yo comparto en el sentido de que ya cuando se trata de acciones de movimiento anarquista, bueno, ahí ya la gravedad y sus consecuencias son mucho mayores. Es decir, los anarquistas no solamente obtienen sus frutos del crimen, sino también es un atentado contra la institucionalidad del país. Y si esto se va aumentando, evidentemente se ponen en juego los valores fundamentales de la democracia y de nuestra soberanía y de nuestro quehacer. Por lo tanto, sin lugar a dudas, es preocupante. Puede hacer que efectivamente la institucionalidad pueda detectar esta prolongación de situaciones de anarquismo, porque uno piensa que evidentemente lo que se vive en el sur se puede estar trasladando de una u otra forma a nuestra región y que evidentemente sus consecuencias son aún mayores. Por lo tanto, en síntesis, es una noticia muy lamentable que puede tener graves consecuencias y que bueno, que esperamos que si ellos quieren atentar contra la institucionalidad del país,
que esa misma institucionalidad sea capaz de contrarrestar y poner término a este tipo de actividades. René López. Bueno, yo le asigno la mismísima gravedad que todos quienes me anteceden el uso de la palabra. Efectivamente, esto yo creo que de las noticias que hemos tenido en la región es una de las más serias. Porque ustedes se acuerdan cuando partió el tema de estos pequeños grupos en la zona sur del país. Eran pequeños grupos muy, muy menores y muy limitados desde el punto de vista de su acción terrorista. Entonces el Estado no los enfrentó a tiempo y esto fue creciendo y hoy día tenemos prácticamente grupos armados operando en el sur, con capacidad inclusive para matar a tres carabineros, que debe ser una de las páginas más tristes de la historia del país. Entonces, me parece que esto hay que evitarlo. O sea, esto hay que desarticularlo antes de que parta. Lo quiero decir así con esa gravedad. Esto no puede seguir más, esto no puede haber un segundo atentado. Tiene que ser desarticulado con toda la fuerza del Estado. Si esto continúa, va a ser una tremenda motivación para que otro grupo, por cualquier razón, vengan, extranjeros o nacionales, vinculados a cualquier organización, ya sea de anarquista u otra, para que en el fondo afecten, al Estado. Y aquí ya es una guerra contra el Estado. Las guerras del crimen organizado siempre contra los Estados, porque los Estados tienen que enfrentarlo con toda la fuerza que le da la legitimidad del uso, digamos, privilegiado y exclusivo de la fuerza pública. Entonces, me parece que esto no merece dos debates ni dos diálogos. Esto es gravísimo, Perfecto. no grave, gravísimo, y hay que enfrentarlo ahora y tiene que ser desarticulado ahora para que no crezca como creció finalmente en el sur, que no le pusimos atajo a tiempo y hoy día lamentamos lo que está pasando allá. Raúl 6. Estoy en la misma línea de todos los que me han antecedido en la palabra. Cuando suceden hechos como estos, reconocidos por grupos anarquistas que no respetan ningún orden, ninguna jerarquía, lo que hay que hacer es pararlos en seco, de inmediato. No tomarlo a la ligera, como que son hechos aislados, que en nuestra región no ocurren, no, al revés. O sea, creo que ahí hay que poner máxima atención. Se llama Célula Insurreccional por el Maipo. Nueva Subversión, ese es el nombre que se adjudicó el grupo. Y son nombres similares, insurreccional, ¿ah? Subversión, a los nombres que se utilizan en el sur. Yo me iría con mucho cuidado con este tipo de atentados. Vi unas imágenes de los camiones cementeros destruidos. Fueron 8. Y claro, y además eran de contratistas. O sea, aquí el daño, si creen que le están haciendo daño a una transnacional, a una gran empresa, no, se lo están haciendo a particulares que probablemente viven de esos camiones cementeros que prestan servicios para Melón. Y la causa, en realidad, que ellos señalan, también me parece eh, casi, o sea, de un nivel de contradicción, porque ellos lo que buscan es eh, proteger de la extracción de áridos. La extracción de áridos es una actividad fundamental, digamos, para la construcción de carreteras, que conlleva un sacrificio ecológico y de degradación de las comunidades. O sea, ellos son los que representan y los que saben qué es lo que degrada a una comunidad o no. ¿Cómo no va a degradar más a una comunidad no poder tener caminos, no poder tener obras públicas, porque no se pueden obtener áridos? O sea, es una cosa estúpida, además de el alegato que ellos tienen. Y por último, el nombre que le pusieron a la causa, que yo lo encuentro casi campaña Switch Off, Grupo Volcán, Switch Off. O sea, hasta grupos, estos grupos anarquistas son como decíamos, el Red Set, porque ellos son switch off, en inglés, apagar la luz. Bueno, digamos que en el sector donde se produjo este atentado incendiario viven familias también, y hubo mucha inquietud y Por también mucho supuesto. miedo por parte de esas familias. Entonces, también afectaron la Tremendo. tranquilidad, ¿no es cierto?,
de otras familias. Bueno, ha sido un gusto haber estado con ustedes. Este programa se pasa rápidamente porque es muy interesante Sí, escuchar siempre a nuestras panelistas y nuestros panelistas con temas que, insisto, son de interés local, regional y también nacional. Así que quiero agradecer a Paz Anastasiadis, abogada, por haber estado hoy con nosotros, a Raúl Celis, abogado también, ex intendente regional, ex convencional constitucional. Agradecer a René Luez, concejal del DC por Viña del Mar, y por supuesto a Jaime Vargas Camisa, abogado también, también alguna vez como administrador municipal, ¿no es cierto?, en Valparaíso, y otras lares más en su carrera profesional. Así que muchas gracias a los cuatro por haber estado con nosotros en este cita regional, y a ustedes también muchas gracias por ser parte de este programa y siempre entregarnos una sintonía que se siente y el cariño que sentimos. Y así también lo sienten nuestros panelistas, porque siempre nos comentan, oye, me vieron en el programa, hay gente que me dice que escuché esto, qué bueno tu opinión, qué mala tu opinión. No importa, lo importante es que acá son opiniones regionales y eso es lo que a usted le debe interesar. Que esté muy bien usted y su familia.